de alguien que sabe y mucho, que como yo decía antes, es muy activo en redes, tiene mucha Lo data, verificaron hace poquito, siempre... así que ahí buena noticia. Lo felicitamos, porque es difícil, viste, que Twitter te verifique la cuenta. Sí, Es sí, verdad, es muy sí. complicado. También vi que un par de colegas en la semana exactamente le verificaron la cuenta, se ve que está más bueno Twitter en ese sentido. Yo creo que nunca lo intenté, así que es algo que tengo Es un buen pendiente. momento para probar. Pero bueno, Eh, Déjame, estamos Facu, por las dudas en que le horario, comento. Julián, te sí. envié invitación, porque le veo que está de oyente. Te envié invitación por mensaje privado y bueno, y también acá a través del Space. Directamente ya deberías poder sumarte con el mic abajo a la izquierda. Ya deberíamos poder tenerte adelante. A ver. Ah, quizás estaba desde la computadora. Yo lo Sí, perdí ahora nos ahora a aparece. Julián. A ver. Bueno, mientras les voy contando a todos los que se están sumando que ya estamos en horario. Todos los martes, 22 horas, hacemos este encuentro sobre economía y negocios con Yashi Morales. En su espacio de YouTube pueden encontrar todos los encuentros que fuimos desarrollando hace ya 3 meses. Y a su vez tenemos también en los perfiles respectivos, tanto el de Yashi como el mío, la famosa app Cafecito para aquellos que quieran hacer una contribución por estos espacios que generamos y por todo el contenido compartiendo en redes. Así que en ese sentido también pueden hacer su aporte y siempre les recordamos también que ahí mismo pueden recomendarnos también futuros entrevistados en el espacio de economía y negocios. Ya tenemos conectado al invitado del día de Sí. hoy, que es periodista del Cronista, pero es mucho más que periodista, también es profesor y es un especialista en mercados y, como dije hace solo un momento, comparte muy buena información en las redes sociales, también a través de Aftermarket, que es un programa que hace todos los viernes a las 19 horas y que yo suelo escuchar en Spotify. Así que le damos la bienvenida en la noche de hoy a Julián Josovich. Muy buenas noches y muchísimas gracias, Julián, por sumarte a esta invitación. Hola Facu, hola Yashi, ¿cómo andan? Bueno, gracias por la introducción y obviamente también por la invitación. Para mí un gustazo estar acá charlando con ustedes. Buenas noches, Julián. Bienvenido. ¿Es la primera vez que participás de un espacio o ya sos habitué? Eh, no, este en realidad es mi Ah, tercero. bien. Ya estuve Muy bien. en un par más antes, así que... Y mañana, ya que estoy paso el Aprovechá, sí, que chivo, lo vimos hace un ratito con Facu y lo comentamos. Lo vimos, sí, Aprovechá sí. y tirá el chivo. sí, mañana desde la cuenta del cronista, pueden seguirlo, vamos a empezar a tener una sección semanal sobre también esto de Twitter Spaces con referente del mercado y mañana arrancamos con Germán Fermo y Fernando Marul para bueno, ver un poquito cómo sigue la macro y los mercados después de las elecciones y todos los desafíos que tenemos y cómo va hacia adelante los activos financieros y las inversiones. Así que bueno, nada, los invito para mañana. 9 de la mañana. Fantástico. Espectacular. Muy Allí bien. estaremos. Vendido también ese espacio de estreno, así que tenemos como el anticipo nocturno de lo que va a ser el estreno del Cronista en Spaces a partir de mañana. Sí. Fantástico. Julián, yo voy a empezar si querés, de un panorama más general hacia lo particular. Para todos aquellos que siguen en menor o mayor medida lo que pasa en la economía y los mercados, tenemos muchísima información, estamos todo el tiempo bombardeados por información de todo tipo, desde reportes internacionales, estadísticas, obviamente informes también oficiales o los propios reportes que publica diariamente el INDEC, el análisis de esos reportes por parte de distintas consultoras privadas. La pregunta para arrancar es, ¿qué hay que mirar? ¿Cuáles son esas 2 o 3 variables que sí o sí hay que mirar si queremos tener medianamente un panorama para anticipar lo que pueda llegar a pasar en la economía argentina de acá a fin de año? ¿Cuáles son esas variables, si yo te pregunto, las primeras 2 o 3 que hay que seguir muy de cerca? Bueno, una cosa son los mercados y otra cosa es la economía.
Yo creo que, en lo que respecta a lo que es economía, lamentablemente dependemos mucho de lo que defina en Argentina, en lo que defina, digamos, el gobierno propiamente dicho. Digo en Argentina porque hay en otras economías, no depende fundamentalmente de lo que haga el gobierno, no es gobierno dependiente, porque las instituciones y el sistema presidencialista en Argentina genera una dependencia muy grande de las decisiones que tome el Ejecutivo. En otros países, sobre todo los más desarrollados, y sobre todo en los que son que tienen como un primer ministro y un gobierno de coalición, no tan centrado como puede ser en Argentina, digamos, no tan unificado como puede ser en Argentina. Bueno, las instituciones funcionan de una manera que pese quien gobierne, bueno, la economía funciona y hay cosas que están establecidas. Uno puede pensar eso en Canadá, en Australia, en Alemania, Estados Unidos en menor medida, Nueva Zelanda funciona de esa manera, en Suiza. Entonces, digamos, hay cosas que en algunas economías no depende tanto de lo que pase, de lo que decida el gobierno, sino como que depende de otras cuestiones, ¿no? O sea, en lo que respecta a la economía. De hecho, muchas economías deciden sus presidentes o sus presidencias en función de cosas que no tienen que ver con la economía, sino como, por ejemplo, cuestiones de inmigración, cuestiones raciales, cuestiones de otra índole, porque lo económico está superado. Solo los gobiernos deciden en función de cómo resolver las grandes crisis, pero después navegan el escenario económico de una volatilidad infinitamente menor que la Argentina. En cambio, acá en Argentina sí dependemos de lo que diga y haga el gobierno. En ese sentido, si nos planteamos hoy en día de qué es lo que tendríamos que ver, bueno, claramente yo creo que no pasa tanto por los dichos, sino por los hechos. Hoy justamente saqué un artículo en el diario en donde en realidad el mercado ya no cree en la historia argentina, sino que en realidad especula con ver hechos concretos. Wall Street se comió una magia muy grande con Argentina en la era Macri, una decepción muy grande. Grandes fondos de inversión perdieron millones con Argentina. Muchos operadores, analistas, economistas perdieron su empleo por culpa de Argentina, por culpa del fiasco de Argentina, por culpa también de que sus análisis no se dieron, pero en definitiva fue Argentina el que provocó que ese escenario hipotético se pueda dar y se terminó frustrando, ¿no? Porque en otras economías podrían haberse dado tranquilamente cosas que el mercado en general confía de los gobiernos de centro derecha. Entonces, digo, hoy en día entonces lo más importante no es lo que diga el gobierno, porque lo que dice se contradice en cuestiones de horas, las palabras se las lleva el viento, mucho más en este gobierno que en otros, es increíble. Se contradicen entre ministros, se contradicen entre la misma persona, ¿no? Una de las cosas que generó una gran decepción o duda en el mercado recientemente fue, che, bueno, ¿a qué Alberto Fernández le quedó Fernández de la conferencia postelectoral o al Alberto Fernández envalentonado en el búnker festejando una victoria que nunca existió? ¿O al Alberto Fernández moderado después de esa conferencia, en la conferencia, o al Alberto Fernández el de la plaza? Entonces, como que las palabras acá ya no sirven para nada. Lo único que sirve es qué es lo que hace el gobierno en función de los desequilibrios que tiene. Y ahí, lamentablemente, tenemos malas noticias porque, lejos de solucionar los problemas, nada, la forma de solucionarlo es a través de cepo, a través de restricciones a la economía, a través de restricciones financieras, a través de más controles, y la verdad es que el mundo no funciona así, y los problemas tampoco se resuelven de esa manera. Así que creo que será importante ver avances en un acuerdo, planteamiento de algún programa económico que no solo sea creíble, sino que además el mercado crea que va a poder ser alcanzado y abordado. Caso contrario, probablemente la dinámica financiera y macro siga siendo deteriorada, ¿no? O débil. Ahora, Julián, te pregunto, recién mencionabas, decías, el mercado ya no le cree a la Argentina. Esto en el mercado, ¿en qué lo podemos ver reflejado para bajarlo más, digamos, algo concreto? Bueno, en un montón de factores. Primero, el riesgo país, ¿no? Digamos, hoy también lo tuiteaba, me da mucha propaganda, perdón, hoy lo tuiteaba. Tenés que hacer las cosas demasiado mal
para tener el riesgo país en 1800 puntos en este mundo. O sea, tenés que ser un perro para que en un mundo de hiperliquidez global, de tasas ultra bajas, de los inversores desesperados por obtener retornos reales positivos en sus carteras porque no saben de qué manera, sino a través de las acciones, darle un retorno a las carteras cercano, ni siquiera superior, sino cercano al 6%. ¿Sí? Entonces digo, en ese mundo, bueno, Argentina rinde 25, 26% y nadie quiere los bonos argentinos. Entonces la desconfianza se traslada a través de que si yo creo que la economía argentina no va a ir bien o que eventualmente no va a ir digamos, acorde a lo que uno debería considerar como positivo, entonces probablemente el gobierno o la nación argentina no tenga los recursos suficientes para hacer frente al pago de su deuda. Mucho menos si es una deuda tanto con el FMI y así como tampoco con los privados. Digamos, uno ve el vencimiento de deuda y decís, está ok, pasaste los plazos para adelante, los vencimientos para adelante, pero no juntaste ni un solo dólar. Es más, en un mundo en donde la soja te voló por el aire, tuviste cepo, te regalaron los dólares del FMI, no juntaste un solo dólar. O sea, estás y con restricciones no solo cepo cambiario, digamos, a las importaciones, digamos, pisaste importaciones por todos lados, no juntaste un solo dólar, sino que estás contando los dólares ya casi empezando a vender oro para hacer frente a la brecha, ¿no? Entonces, el mercado percibe como que Argentina tiene muchos desequilibrios y uno de esos es, bueno, la probabilidad de que no pueda pagar su deuda debido a la acumulación de desequilibrios es tal que entonces vendo los bonos porque creo que es más probable un default que pueda pagar. Ya uno empieza incluso a hacer cuentas a estos números, si incluso con una reestructuración estos bonos ya no están baratos, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, una de las maneras es el riesgo país. Otro es el valor de las compañías, ¿no? O sea, las acciones argentinas van a ir van a evolucionar positivamente si la economía crece. Si la expectativa hace... ¿Por qué? Porque las compañías ganan dinero si hay más nivel de actividad, cobran más, logran hacer funcionar su negocio y su rentabilidad, entonces hipotéticamente podrían subir si es que la economía va mejor. Si eso no ocurre, bueno, entonces las acciones terminan siendo debilitadas. Por lo cual, el hecho de que las acciones sigan cayendo o no subir como ocurre en el resto del mundo en general, bueno, digamos, también juega en contra. Por otro lado, la brecha, ¿no? Vos ves dónde está la brecha cambiaria, dónde están los distintos dólares. Un solo simple método de decir la cantidad de desequilibrios que tiene la Argentina es contar la cantidad de dólares que tenés. Y es siempre hablando del mismo dólar, ¿no? El blue, el contado, el dólar soja, bueno, todo, el oficial, todos los dólares, el solidario, bueno, en fin, tenés un montón, como 12, 15 dólares, siempre es el mismo billete. Entonces, digamos, la desconfianza del mercado se traslada tanto en la parte de los activos financieros y después la propia inflación muestra la desconfianza. ¿Por qué? Porque la gente no quiere pesos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la debilidad que tiene el peso. Si uno quiere ver la fortaleza de una economía, mira la moneda. Si una moneda fuerte te implica porque una economía está fuerte. Recibe flujos, la gente prefiere esa moneda. Si una moneda está debilitada es porque la macro de esa economía está mal. Con lo cual, si vos ves el peso, se devalúa contra el dólar, por la devaluación, y se devalúa contra los bienes producto de la inflación. Así que la propia inflación también es una señal de desconfianza, ahí en ese caso del propio argentino respecto de su propia moneda, porque cree que quiere girar los pesos lo más rápido posible porque teme de que el poder de compra se evapore. ¿Por qué? Porque no tiene confianza en la Argentina. ¿Y por qué no tiene confianza? Porque los gobiernos no están haciendo lo que deben hacer para corregir los desequilibrios. Clarísimo, Julián. Ahí me parece que diste en la tecla y es algo que te iba a preguntar. ¿Cuándo el mercado internacional va a mirar a la Argentina si antes el argentino no empieza a cambiar su mirada, su perspectiva con respecto a los activos argentinos y a la economía argentina? O sea, la dinámica necesariamente tiene que ser de adentro hacia afuera o puede existir la posibilidad de en algún momento o porque es tentador la tasa que ofrece la Argentina o porque se anticipan a lo que puede ser un cambio de tendencia que el mercado internacional presta atención a la Argentina nuevamente? ¿Puede pasar una cosa o la otra, ambas? ¿Cómo lo ves vos en ese sentido?
Está buena la pregunta. Mira, en el ciclo macrista, para decir de una manera, digamos, entre 2015 y 2000, te diría hasta 2018, el que estuvo más optimista fue Wall Street, mucho más que los analistas argentinos. Había como cierto grado de diferenciación entre los análisis que hacían los propios argentinos, los propios analistas argentinos de mercado, los economistas, respecto de los informes que llegaban de Wall Street. Wall Street estaba mucho más eufórico con la Argentina. Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays, UBS haciendo reportes sobre Argentina, proyectando las valuaciones de las acciones mucho más arriba y proyectando spreads de Argentina mucho más bajos en un escenario en donde no se estaba ajustando el déficit fiscal. No sé, el Bonar 24 llegó a rendir 100 basis más que un Treasury, o sea, no tenía sentido. Entonces, emitiste a 100 años, ¿no? O sea, si emitiste a 100 años porque alguien te compró a 100 años y quien te compró fue Wall Street, no fue Argentina. Lo cual te está reflejando es que ahí Wall Street estaba mucho más eufórico respecto a Argentina, o sea, el que compraba era afuera, no era tanto el local. Entonces, digamos, eso ya se dio en el momento anterior. Y del mismo modo también se dio antes, en el ciclo incluso anterior. El piso se da en 2012, cuando pierde Cristina en las PASO del 2013 contra Massa. Y ahí el que primero se puso alcista porque empezó a percibir firmemente un potencial cambio de ciclo, fin del kirchnerismo, fue el local. El internacional no estaba del todo convencido porque todavía teníamos el problema de la deuda con los holdouts, estábamos en medio también de un cepo, controles del INDEC, etc. Entonces como que el exterior, el Wall Street estaba más cauteloso, pero el local en ese caso se anticipó y empezó a haber un fin de ciclo político que luego derivó en un bull market impresionante, ¿no? Pero tuvimos las dos cosas. Yo creo que en 2013 el alcista fue primero el local y después durante todo el ciclo macrista el internacional fue mucho más optimista que el, que el local. ¿Y qué tendría que pasar a partir de ahora? Y como te digo, digamos, hechos concretos. Hechos concretos de que efectivamente el gobierno va a encarar los desequilibrios macro con un plan, primero con un acuerdo con el FMI, pero que ese acuerdo con el FMI tiene que venir de la mano de un acuerdo con la oposición, plantear un programa macroeconómico consistente, creíble, alcanzable, ¿sí? Y luego encima, además de presentarlo, que efectivamente se vaya cumpliendo. Porque yo puedo presentar lo que quiera y prometerte que voy a tener superávit fiscal de acá a 3 años, ¿no? Entonces, pero si después yo no cumplo con eso, bueno, entonces voy reprobando y me voy a ir distanciando de los objetivos. Entonces, no solo va a ser importante, desde mi punto de vista, que el gobierno haga los deberes inicialmente y presente lo que tiene que presentar, sino que después, una vez que los presente y se llegue a un acuerdo, que se logre lo que se tiene que lograr, ¿no? Que es justamente lo que se plantea en ese programa. Sí, o sea que tanto el mercado local y el internacional, yo creo que en esta instancia, más el internacional que el local, nos va a estar evaluando permanentemente, pero ya con un ojo mal visto, ¿no? Como que somos la paria del mercado. Vos ves dónde está la curva argentina y dónde está el resto del mundo. Somos la paria, o sea, no nos quiere Sí, nadie, no nos sí. quieren ni los buitres nos Eh, quieren. Es desinterés absoluto, o sea, no es que están especulando con posibles mejoras o cambio de tendencia, sino que es desinterés absoluto. Antes de hacerte una pregunta con respecto a esto que mencionabas, le recuerdo a todos los que están del otro lado, que ya son alrededor de 200 personas, que nos pueden seguir. Obviamente la mayoría seguramente ya te está siguiendo, Julián, pero también pueden seguirnos a Yashi y a mí, que estamos haciendo estos espacios desde hace ya 3 meses, todos los martes a las 22 horas. Pueden también visitar el canal de YouTube de Yashi, donde están los distintos encuentros que fuimos haciendo los martes por la noche. Es Economía 101, lo van a encontrar también en YouTube. Tenemos nuestros cafecitos, lo pueden buscar también en el perfil de cada uno de nosotros para hacer sus contribuciones. Yo siempre digo, si quieren invitarme un café, pueden invitarme una cerveza, lo que les plazca, más que bienvenido. Y compartan, obviamente, el espacio para que más gente se sume. Están todos invitados a hacerlo. Y aquellos que quieran hacer preguntas pueden ir enviando también la solicitud, que en un ratito vamos a abrir micrófono. Algo que mencionabas ahí, y quizás la única pregunta de mi parte bien coyuntural, ¿qué está viendo entonces el mercado, tanto local como internacional, más allá de ese desinterés, con lo que fue el desplome, o por lo menos la fuerte caída de los activos argentinos post
resultado electoral, que continúa, digamos, esa sangría. ¿Cuáles son las razones o qué análisis haces con respecto a eso? Si bien resalto esto que vos mencionabas, que hay un total desinterés por Argentina. Me parece que lo que resalta es que el resultado electoral es insuficiente como para derivar en una mejora en los activos financieros y que el resultado electoral, a diferencia de 2013 o del resultado electoral de 2015, no necesariamente te conlleva un escenario positivo para las variables financieras primero y macroeconómicas luego. O sea, nuevamente, hoy en día Argentina, el mundo está muy exigente con Argentina, muy exigente. De hecho, fíjate qué exigente que ha sido que MSCI nos clavó un histórico, que no lo hizo nunca en su vida prácticamente, un doble downgrade. Nos sacó de emergentes y nos llevó a standalone. Dos downgrades de una. Con lo cual fue tipo, te vas de acá, o sea, no servís para este lugar. Y no servís ni siquiera para un poquito peor. Te vas de acá. Y te sacó a standalone. O sea, te llevó a lo peor de lo peor. Con lo cual, nada, o sea, la historia argentina dejó de ser una historia después de la era Macri y por más de que, que la oposición haya ganado, no te terminó no solo en esta elección, sino en las PASO, porque el sell-off viene de las PASO, te generó como que, bueno, todavía no nos convence, o sea, que el mundo sigue sin estar convencido de Argentina, por más de que el mercado valga lo que valga. Y creo que como contrapartida vos decís, che, está barato Argentina. Y acá es un debate que siempre planteo en la radio, digo, che, ¿Argentina está barato o tiene precios bajos? Porque no es lo mismo. Si está barato, está para comprar. Y algo que tiene precios bajos, pues está todavía más bajo. Y yo siempre insistí y sigo insistiendo que para mí Argentina no está barato, tiene precios bajos. A ver, y después decís, bueno, eso puede ser con las acciones. Ahora, con los bonos, ¿cuánto más abajo pueden caer? ¿No? O sea, ¿cuánto tiene que rendir Argentina para efectivamente darte un castigo? Y yo creo que ahí ya hay un límite, ¿no? O sea, qué sé yo, o sea, estás rindiendo casi 30% la deuda ley local. Entonces es como que ya te castigué, ya te castigó el mundo. Entonces, pero bueno, aún así siguen vendiendo, ¿no? Evidentemente, entonces parece que es insuficiente. Espacio siempre hay para seguir cayendo. Pero creo que el mensaje fue que por ahora no se come el sapo Wall Street otra vez y que algo que estaba abajo antes de las elecciones, hoy lo encontramos todavía más abajo, lo cual el mensaje es que el precio bajo no era barato, sino que era precio bajo. Y después otro dato interesante, por último, es que si uno recuerda la dinámica de los bonos y las acciones antes de las elecciones, uno encontraba que las acciones estaban subiendo muy fuerte y que los bonos estaban bastante planchados, ¿no? Me tocó escribir, o lo escribí, de esa diferenciación que había. Algún mercado estaba equivocado, o estaban las acciones que estaban subiendo con los bonos cayendo, o era el mercado de bonos que estaba quieto mientras las acciones subían. Claramente hoy lo que te está marcando es que el que estaba en lo cierto era el mercado de bonos, que no estaba subiendo y que las acciones estaban siendo empujadas, no sé, artificialmente o alguna apuesta puntual que finalmente no se dio de cara a las elecciones. Así que la mala noticia es que hoy los bonos siguen cayendo y las acciones también. Entonces, nada, está el debate ahí planteado sobre si valemos poco o está barato. Y bueno, yo tengo mi postura en que todavía no está barato. Puede que esté más barato aún. Después del piso está el subsuelo, digamos. Qué triste. Sí, viste que para lo que es el mercado siempre puede estar más abajo. Claro. Y si estás muy abajo, te hacen un split y te suben un poco para que sigas cayendo, ¿no? Qué sé yo, Citi llegó a valer 80 centavos y la subieron a $80 para que tenga espacio para seguir cayendo en el 2008. Entonces, o no sé si $50, no me acuerdo, pero te la subieron. Entonces, siempre en el mercado, siempre te pueden hacer un split para arriba y tener un poquito más de espacio. Pero bueno, eso es un buen punto, porque si vos decís, che, el Merval en dólares o Galicia, que hoy vale, no sé, 9 y pico, o un poco menos, no me acuerdo, pero en el 2001 valía 30, 40, 80 centavos. El Merval en dólares supo tocar en el 2001 $80, ¿sí? Entonces digo, está ok que en 400 piense que es poco porque tocó 1800 puntos hace un tiempo. Bueno, pero también hace 20 años atrás estuvo en 80. Entonces, escalones para abajo todavía tenés.
Clarísimo. Ahora, Julián, mencionabas hace un momento todo lo que es, bueno, el tema con la deuda, el Fondo Monetario Internacional, si se va a arreglar, si no se va a arreglar. Una de las preguntas que te iba a hacer con esto es si tenés, digamos, para los meros mortales que los números grandes a veces confunden, si tenés alguna relación para decir en términos de los vencimientos de la deuda, los próximos, alguna relación con respecto a algo, digamos, con las reservas, con algo. ¿Cuánto es lo que a la Argentina se le está presentando ahora que tiene que acordar con el fondo? Sabemos que se dice mucho dinero, pero ¿cuánto es mucho? Bueno, en el próximo año vencen 20.000 millones de dólares. Y Argentina tiene líquidas menos de 7.000 millones. Con lo cual, perdón, netas menos de 7.000, líquidas en algunos casos, algunos cálculos ya te lo calculan negativo. O sea que, y Claro. es más, para diciembre el central va a tener que empezar a vender oro, si no es que lo está empezando a hacer, para poder calmar al tipo de cambio. Con lo cual, está quebrado, el Banco Central está quebrado. Y si vos ves la hoja de balance del central, está quebrado de los dos lados. Porque si vos ves los activos, ha perdido reserva y es como insólito que haya perdido tanta reserva y eso te demuestra la desconfianza que tiene el mundo respecto a Argentina y sobre todo los argentinos. Digo que es insólito ¿por qué? Porque se han dado un conjunto de eventos históricamente extraordinarios. Vos tuviste la soja en máximos multianuales, con lo cual eso no se repite permanentemente, ¿sí? De hecho, a Macri no le tocó ni un décimo de lo que le tocó a este gobierno. Con lo cual, imagínate qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido esa soja. En paralelo, la liquidación del agro, junto con un buen clima, te permitió que tengas una liquidación extraordinaria. Otra vez, ¿qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido una liquidación tan buena? Macri no le tocó ni loco, le tocó sequía, ¿sí? En 2019, una sequía más importante de 50 años. A este gobierno le tocó un excelente clima, una excelente liquidación, un excelente precio. O sea, te potenció el P por Q, ¿sí? O sea, voló el P y voló el Q, ¿sí? Y está quebrado el central hoy. Después, ¿qué más tuviste? Tuviste un mundo de hiperliquidez global, o sea, el mundo financiero vivió de un escenario de hiperliquidez, con lo cual los bancos centrales inyectaron dinero y los emergentes de alguna manera pudieron verse beneficiados porque pudieron captar dólares de las exportaciones y también del mercado, con lo cual el Banco Central y Argentina en general no pudo acumular dólares en un escenario de hiperliquidez y de tasas históricamente bajas. Eso tampoco se da en el mundo, en la historia, es histórico. Otra cuestión histórica, nunca en la vida, con una frecuencia muy baja, el FMI te reparte DEX a lo loco. ¿Y lo hizo por qué? Por el contexto de la pandemia. O sea, nos dieron 4.500 millones de dólares en un escenario que nunca se da eso. Y aún así el Banco Central está quebrado. Entonces vos tenés una serie de eventos extraordinariamente poco frecuentes que le hubiesen permitido de hacer una buena administración, de hacer una buena bajada de línea, de acordar con los acreedores de manera coherente, de acordar con el FMI de manera coherente, de darle un mensaje al mercado un poco más centrista, ¿sí? Que efectivamente vas a hacer las cosas para estar en un escenario correcto, para poder hacer frente a los pagos de la deuda. Pero nada de todo eso ocurrió y en un escenario extraordinariamente poco frecuente, insisto, bueno, el Banco Central está quebrado y no tiene reservas. Entonces no tiene reserva, de parte del activo no tiene reserva y de parte del pasivo también está recontrafundido. ¿Por qué? Porque tiene una base monetaria gigantesca, una cantidad de Julián, pasivos perdón, ¿me remunerados escuchás? gigantesco. Sí, Se te está cortando un poco el sí, audio, no hola, ¿me sé si escuchás? sí, no sé si te moviste del lugar, porque te estamos perdiendo un Ah, no, poco el no, estoy audio. acá. Ahí te ¿Me tenemos mejor, escuchan ahí está, ahí? sí. Sí, ahora sí, perfecto, perfecto. No quería Ah, que se perdiera sí. lo que estabas diciendo, que está muy interesante. No, bueno, nada, decía que justamente el central, tanto el lado de los activos como el lado de los pasivos, tiene un escenario muy deteriorado, ¿no? En un contexto que en la historia no se repite y que otros gobiernos anteriores, incluso el gobierno de Cristina, tampoco ha tenido un evento tan positivo. Entonces, el mundo sabe que Argentina no tiene dólares, tiene que enfrentar 20.000 millones de dólares de vencimientos el próximo año con el FMI, con organismos internacionales. Empiezan a correrle los cupones de pagos de la deuda con acreedores internacionales. Muy poco eso, pero empieza a abultarse sobre todo en 2024. Y bueno, el mercado ve que no tiene los dólares. O sea,
No hay. Entonces, en Clarísimo. ese sentido, por eso, y además corre el tiempo, ¿no? O sea, no es cuando que vos te sentás con el FMI y acordás y te vas. Lleva un tiempo en negociación. Y ese tiempo es en contra de las reservas. Argentina no tiene ese tiempo en cuanto a la cantidad de billetes. Sin embargo, hay una quietud de parte del gobierno que es alarmante. Entonces, cada día que pasa, el central pierde un día más de reservas y bueno, eso se paga y se paga con un escenario como lo que estamos viendo, con un destrozo de los bonos y un destrozo de las paridades. Digamos, situación entonces rematando las joyas de la abuela, podríamos decir. Tal cual, exactamente. De a poco ya te vendiste todo lo que tenías que venderte y ahora te estás viendo, bueno, ya está, ya vendiste el televisor, vendiste todo, Claro. empezás a vender la joya. Y además es una pena, ¿sabes por qué? Porque, y yo lo insisto, ¿no? Lo insisto también en Aftermarket, se echa mucho culpa a la pandemia, que la pandemia. Eso es zaraza, lamentablemente es zaraza, pero total. Porque la pandemia puede haber sido una histórica oportunidad de compra, una histórica oportunidad para Argentina de poder hacer algo coherente en un escenario de crisis extrema. Tenías al FMI arrodillado, tenías a los acreedores arrodillados, vos le dabas un poco de coherencia y te regalaban todo lo que querían, acordabas de una mejor manera. Sin embargo, acá nos peleamos con todo el mundo. Y es más, yo insisto, si hubiese sido tan extraordinario el evento de pandemia que nos condujo a la crisis que nos condujo, ¿por qué Katso nunca tuvieron un plan económico? Justamente en un escenario de tanta crisis económica, más aún necesitas un plan económico y nunca presentaron un plan económico. Con lo cual, por un lado, asumen que vivimos en un escenario extremadamente poco habitual, producto de la pandemia, pero al mismo tiempo nunca presentaron ningún programa, con lo cual, nada, implícitamente estás como diciendo, viví algo extraordinario, pero no hice un carajo para resolverlo. Y no es eso, y es eso por donde estamos hoy parados. Por eso tenemos la brecha que tenemos, por eso tenemos el riesgo que tenemos. Clarísimo. Y te hago una última pregunta más de mi parte, siguiendo con este tema del Fondo Monetario, y después, Facu, te dejo continuar a vos. ¿Qué puede llegar a pasar? Digamos, ¿cuál es el peor escenario? Pongámonos pesimistas, que en Argentina la verdad que siempre sorprende, ¿no? La realidad. Pero, ¿cuál es el peor panorama en términos de renegociación de la deuda? Supongamos que Argentina rompe con el fondo, no logra acordar. ¿Qué puede llegar a pasar? Digamos, ¿qué es peor de los que estamos? ¿Qué es más bajo que el piso? Bueno, es una buena pregunta. Ahí es clave el tema de las expectativas, ¿no? Porque si no acordás con el fondo, lo que te termina pasando es un desplome de las expectativas y la confianza que puede tener el argentino propiamente dicho. Con lo cual, si vos te quedás sin el fondo, no tenés manera de financiarte de ningún lado. Caes en default y quedás más alejado todavía del mundo. Con lo cual, el gobierno tiene déficit y tiene que financiarlo. Para financiarlo o lo haces con deuda o lo haces con emisión monetaria. Lo que no te, o sea, el déficit, ¿no? O sea, restando lo que cobras menos lo que gastás, te queda el déficit, entonces ese faltante o lo cubrís con deuda o lo cubrís con emisión. Si no tenés la capacidad de tener deuda, entonces lo único que te queda es emisión. En un escenario ya inflacionario, con un rompimiento con el FMI, la expectativa es que lo único que va a poder hacer el gobierno es, nada, emitir mucho más de lo que está haciendo ahora, porque claramente queda más aún deteriorado del lado de las expectativas, con lo cual te gatilla una aceleración probablemente de huida del peso, porque justamente se anticipa el mercado y dice, bueno, este tipo o estos tipos lo que van a hacer es emitir más porque tienen gasto que no lo piensan bajar, por eso no acordaron con el fondo, porque el gasto no lo quieren tocar eventualmente, entonces lo único que quieren es emitir, y si emiten más, a más cantidad de pesos e igual cantidad de dólares, bueno, tenés una corrida cambiaria. Y el peso pierde valor contra el dólar y va a perder valor contra los bienes, contra la inflación. Eso es si tenés mucho si las reservas siguen cayendo, bueno, lo único que te queda es donde tenés una caída en la fuga de dólares, confianza, y la gente saliéndose del peso yendo o a bienes o a dólar, pero con un ritmo mucho más acelerado que lo actual. Es decir, deberíamos ver
a bienes y eso te genera en un contexto de ya aceleración inflacionaria y deterioro de las expectativas, una dinámica inflacionaria mucho más complicada que la actual. Con lo cual, si te querés tirar un tiro en el pie, no tenés que acordar con el FMI, producto de que vas a generar un contexto de negativismo muy grande en las expectativas. Por eso mismo es hoy clave el acuerdo y es clave hoy lo que se firme en el acuerdo para que las expectativas no traccionen en esa dirección tan mala. El problema, ¿cuál es? Que si acordás con el fondo tenés un problema político interno porque hay partes del gobierno que no están de acuerdo con cerrar con el FMI. Lo que le va a pedir el fondo y lo que trascendió o lo que le puede llegar a pedir es más exigente de lo que por ahora el gobierno está dispuesto a entregar. Y bueno, tenés Claro. mucha negociación con el fondo, digamos. Acá venís y vas. Ahí, eh, vos, sí. sí. Julián, no, ahí justamente, si sucede lo contrario, digamos, y pensamos que se llega a un acuerdo en tiempo y forma con el Fondo Monetario Internacional, ¿hasta dónde puede llegar igualmente el pragmatismo del gobierno actual y qué tanto puede ordenar o despejar las variables económicas del gobierno nacional? Incluso llegando a ese acuerdo. ¿Vos qué crees? Y después les voy a ir Mira, dando la palabra a los que se están sumando ya como hablantes. sí. No, además veo grandes amigos y gente que sabe mucho más que yo. Me da hasta pudor hablar, lo veo ahí a varios que son amigos, así que seguramente ellos pueden hablar más que yo. Pero, no, mira, si el gobierno se asusta es donde va a tener que recaer en la moderación, en bajar unos cambios. Lamentablemente, para que el gobierno se asuste implica un escenario macroeconómico y financiero mucho más grave como lo que tuvimos en octubre, que el dólar se fue a 190, que hoy nos parece barato, pero digamos, en su momento, el dólar en aquel momento parecía mucho, bueno, que hoy el dólar se te dispare mucho más y que tengas un contexto financiero mucho más complejo, también un contexto social más complejo. Entonces, yo creo que el pragmatismo viene de la mano de un escenario o se anticipa a ese escenario, ¿sí? En donde no quiere quilombo, no quiere problemas, no quiere una calle complicada, pero si no lo hace, va a estar forzado en un escenario muy complejo del lado socioeconómico. Es decir, o haces el ajuste por las buenas y evitas el problema, o tarde o temprano el mercado y la calle te hace hacer el ajuste por las malas. El dólar abajo de 200 nunca más. Clarísimo. Ahí está Juan, bienvenido a la Argentina, que ya te metió la pregunta, pero está muy Gracias. bien. Todo tuyo. El dólar abajo de ¿Qué 200, tal, Juan? ¿lo volvés a ver? Perdón. Hola, ¿qué tal, Julián? El dólar abajo de 200 lo podremos Eh, ver otra vez. Para Y vos, ¿no? mira, viste como dice Kachanovsky, el dólar no baja, sino que se agacha para seguir subiendo. El tema es que digamos, uno puede pensar dónde está el dólar hoy parado y vos decís que en términos históricos está caro o está alto. El tema nuevamente es qué haría el gobierno qué observaría el mercado respecto a lo que hace el gobierno para que el dólar vuelva debajo de 200 y se sostenga debajo de 200. Si el gobierno hace cosas para que la estabilidad macroeconómica y financiera se encamine, probablemente pienses que el dólar va a estar bajo, va a estar alto y puede empezar a caer. De todos modos, hay un montón de factores, no solo la emisión monetaria, sino, por ejemplo, la tasa real negativa. O sea, vos vendés tus dólares y provocás que el dólar caiga debajo de 200. ¿Qué haces con los pesos? ¿A dónde los llevas? ¿Los llevas a acciones que no te rinden nada? O sea, podés perder. ¿Los llevas a la deuda? ¿Los llevas a la tasa a un plazo fijo que te rinde negativo en términos reales? O sea, no puedes ganar a la inflación también. O sea, no sé, bonos en pesos que no le ganan a la inflación. La Badlar no le gana a la inflación. Entonces digo, la tasa real en Argentina con una tasa de la LELIQ en 38 hace meses, sin cambios, en un contexto donde Latinoamérica está subiendo la tasa para combatir la inflación, bueno, te hace generar que los pesos que vos puedas ya tener no le van a ganar la inflación, con lo cual tu atractivo para desarmar posiciones de dólares es cero. Por otro lado, si vos llegás a tener pesos el día de mañana, tampoco vas a comprar algo en pesos. Vas a buscar comprar dólares porque justamente con tu rendimiento futuro no le vas a ganar la inflación. Entonces, más allá de la emisión monetaria y las señales en relación al gasto,
Vos del lado monetario, de política monetaria, de la tasa de interés, no tenés incentivos para desarmar tus posiciones en dólares y pasarte a pesos, o que tus nuevos flujos vayan a pesos y no a dólares. Entonces, yo creo que acá, para pensar que el dólar vaya a 200, primero preguntate vos si para que vaya a 200 alguien tiene que vender, y preguntate si vos venderías y si te debiesen los incentivos hoy para llevar de los dólares, de que el tipo de cambio caiga a niveles de No, 200 y tal se cual, mantenga tal ahí. cual. Entonces me parece que la respuesta es que no. No, yo pensaba más un panorama Clarísimo. tipo 2001, llevar el tipo de cambio fijo a 400 y la tasa súper alta. Bueno, pasa que ahí, mira, por un lado, tenés una dinámica inflacionaria compleja, producto de que hacer un shock cambiario te va a generar problemas del lado de los precios, ¿no? El pass-through se te puede acelerar mucho más, con lo cual, si no tenés un plan económico detrás, esa devaluación que vos intentes se te va a fumar y probablemente termines un escenario peor de lo que vos planteabas. Con lo cual, nuevamente vuelvo a lo mismo, necesitas sí o sí un plan económico para generar expectativas positivas. Si no, es simplemente devaluar y patear el problema para adelante. Por otro lado, respecto de la tasa, al Banco Central hoy le cuesta mucho subir la tasa porque tiene su hoja de balance detonada. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de pasivos monetarios tan grande que, subiéndote un poco la tasa de interés, tiene que empezar a pagar intereses mucho más por las LELIQs que tiene, y para poder pagar tiene que emitir. Y entonces, si emite, genera más presión inflacionaria, que era lo que en una primera instancia se quería combatir subiendo la tasa, con lo cual te termina generando un sinsentido subir la tasa producto de la cantidad de LELIQ que tenés. Entonces, lo que debería hacer el central, perdón que tengo ruido ahí, lo que debería hacer el central es, bueno, tratar de licuar un poco o evitar seguir creciendo sus pasivos monetarios. Y para eso, ¿qué necesita? Dejar de emitir y dejar de gastar para que no tenga que esterilizar todo lo que emite. Entonces, tenés un problema de los dos lados. Si no tenés un plan económico, la evaluación no te sirve, y subir la tasa de interés por sí sola te genera un contexto inflacionario más grave, porque el Banco Central tiene que salir a emitir más para pagar los intereses. Así que de una u otra manera, yo no sé si eso se soluciona. Creo que la clave pasa por un programa, y el debate en el futuro me parece va a estar si hoy Argentina aguanta el shock o aguanta el gradualismo otra vez. Yo creo que el debate va a volver por ahí, y creo que el gradualismo en su momento no sirvió y no le dio tiempo suficiente. Pero acá el tema es que estamos con un gobierno peronista que probablemente no quiera ni el shock ni el gradualismo. Así que ahí estamos en un problema. Clarísimo. Achita, hable ahora o calle para siempre. Clic, tac, tic, tac, tic, tac. A ver, Achita, si está, si no, yo le meto una pregunta a Julián que tengo, medio que lo voy a sacar de clima quizás, pero Julián, me pregunto, porque la verdad nunca lo leí o no te escuché hablar sobre el tema, pero me pregunto, como todos somos actores del mercado, cada uno en su medida, digamos, pero ¿qué responsabilidad, si es que le cabe, tiene el inversor argentino o el ahorrista argentino a todas las vicisitudes que ha traído la economía argentina en los últimos años, y a lo pequeño que es el mercado bursátil, particularmente lo que tiene que ver con acciones en la Argentina, el mercado local? ¿Qué responsabilidad, vos decís? Sí, qué responsabilidad en el sentido de qué tan educado está, por ese lado voy, digamos, qué tan educado está a la hora de invertir, de ahorrar y de invertir, que son las dos caras de una misma moneda, el inversor medio argentino más allá de su escala. ¿Y qué responsabilidad Mirá, yo tiene, creo si es que que le cabe, en lo que pasa, tanto en que el mercado sea tan chico, por ejemplo, el mercado bursátil de acciones en la Argentina, como en los distintos contratiempos económicos, por llamarlo de alguna manera, que vive sí. la economía argentina? Mirá, para mí el ahorrista argentino es víctima del mercado, porque no tiene recursos para defender sus pesos. Genera pesos el ahorrista con sus actividades normales, pero no tiene dónde poner su excedente. El mercado de capitales es el ámbito donde se encuentra aquel que tiene un superávit de dinero con aquel que tiene un déficit de dinero, es decir, aquel que quiere invertir con aquel que necesita recursos, típicamente en las empresas y el Estado. Con lo cual, si el inversor no tiene dónde colocar sus pesos, en definitiva, el que de última instancia se ve perjudicado es la pyme y el Estado. Entonces,
digamos, el inversor es víctima producto de las irresponsabilidades del gobierno, que luego el gobierno sufre producto de sus actitudes y no se queda con un mercado chico en donde no puede financiarse. Entonces, yo no veo que sea culpable el inversor. El inversor, típicamente acá o en todo el mundo, busca cuidar su poder adquisitivo. Entonces, si no tenés, vos buscás lo que mejor te proteja. Si ves que nada de lo que hay en el menú te protege, bueno, buscas lo que eventualmente te hace perder menos. Y en ese caso, el dólar en Argentina es eso, que incluso fíjate que ni comprando dólares le ganás a la inflación. Fíjate lo alto que está la inflación, que la inversión en dólares también te da retorno real negativo. Así que bueno, yo lo veo como víctima, Sí. no lo veo como responsable. Y en cuanto a la educación, Sí. ahí la educación es un tema clave porque hay mucha irresponsabilidad de parte del gobierno, no solo este, sino también otros, en donde critican al inversor bursátil como especulador. Viste que yo en mi programa arranco como bienvenidos mis queridos especuladores, Sí. lo tildan como especulador, y en realidad no es un especulador, digamos, simplemente querés cuidar tus pesos, no querés ser más nada que eso. Entonces, Lógico. Además, especular no está mal, en definitiva. Todos no, no, especulamos todo el tiempo. no está mal, no está mal. Tal cual, vos especulás con absolutamente todo en tu vida. No hay ninguna decisión que vos tomes que no tenga implícitamente, conscientemente algún tipo de especulación. En algún punto especulás con algo. Así que eso forma parte de la cabeza. Pero en relación a la educación financiera, creo que ahí hay un déficit. Y ahí también yo creo que la parte profesional del asesoramiento es importante ahí. Hay muchas sociedades de bolsa que lo hacen muy bien, otras que no tanto, en cuanto a llevar al ahorrista a tomar riesgo que no debe, o no explicarle del todo bien los riesgos, ¿sí? Entonces, me parece, ¿y qué termina pasando? Que el ahorrista termina teniendo una mala experiencia en el mercado porque perdió plata y ese no vuelve más. Claro. Caso Se Levac, quema, es como quemarse. Claro, claro, caso claro. las Levac, Sí. caso el que compró acciones, caso el que compró bonos con un spread muy bajo de Argentina en otros años. Entonces, muchas veces hay asesores o gente idónea del mercado que incluso haciendo ellos un mal análisis o no explicándole del todo bien los riesgos, más allá de tu análisis, explicando bien los riesgos a los clientes, me parece que por ahí pasa una de las variables claves para que el tipo que no esté educado por lo menos entienda qué está jugando. Y eso me parece que a veces falta y falta mucho en el mercado. O sea, me parece que la experiencia de que muchos sufrieron con las LEVAC trajo muchos inversores, ¿sí? Muchos potenciales inversores, pero fíjate que muchos de los que trajo se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque terminaron teniendo una mala experiencia en el mercado. Inicialmente se decía, bueno, entra por la LEVAC y después ves si te compra alguna acción, si te compra algún bono. Bueno, la realidad es que comprando bonos, acciones y LEVAC le fue mal. ¿Pero por qué le fue mal? Porque más allá de que los precios cayeron o el dólar subió, probablemente los riesgos que estaba dentro de su cartera era mayor de lo que estaba dispuesto a aceptar el cliente en muchos de los casos. Entonces, el cliente tiene que asesorarse, tiene que educarse, pero también tiene que haber una responsabilidad seria del otro lado de evitar generarle problemas al cliente. Ya suficiente tiene con su vida, con su economía, porque tener una pyme en Argentina o incluso ser empleado en Argentina, que no le puede ganar la inflación y tu sueldo se evapora, bueno, eso es un problema de estrés. Entonces, si vos querés cuidar tus pesos, encima los perdés en la bolsa, me parece que nada, te terminás perdiendo potenciales clientes. Entonces, me parece que está Sí, para es los dos lados. contraproducente. El aprendizaje debería ir por los dos lados, me parece. Clarísimo, gracias. Gracias por la respuesta con respecto a ese tema en particular. Marcelo, tu turno. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, Hola, perfecto, Marcelo. fuerte y claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Mira, quería hacer una pregunta en realidad más, vengo escuchando, coincido un poco todo lo que están diciendo, pero más desde el lado microeconómico, no tanto macro. A ver, yo por ahí lo que estoy viendo, qué es lo que está pasando en estos momentos. Vos tenés en la microeconomía, ¿qué tenés? Personas individuales que tienen una capacidad de ahorro y empresas pymes que también de alguna otra manera
están fuera de lo que es las finanzas tradicionales porque uno siempre supone que una pyme o una empresa requiere recursos que se los da la persona física, que es el ahorrista, a través de un sistema financiero para poder seguir generando. Pero por ahí uno cuando habla con los empresarios dice, bueno, nada, en este contexto inflacionario yo me estoqueo con lo que tengo. Si tengo, saber si soy del agro, trato de manejar con soja, con granos o con cualquier otra cosa. El tema está que por ahí no encuentro, es decir, estos excedentes de que nadie se quiere quedar en pesos, ¿a dónde van a parar? Porque una parte ya fue a dólar y las personas ¿qué hacen? Siguen comprando dólares, es decir, no hay instrumentos a dónde ir, a eso voy. Y es como que se empieza a cerrar la puerta de, bueno, la empresa, y bueno, se maneja con lo que puedo. Eh, qué sé yo, compré alguna propiedad, pero después ya, ¿y ahora qué hago? Y compré dólares, ¿y después qué hago? Y todo se va cerrando. No sé, por ahí es una visión media parcial, pero desde la parte microeconómica, obviamente afectado por la macro. Bueno, es un poco lo que venía diciendo, ¿no? Como que el ahorrista es víctima de lo que pasa hoy, ¿no? En cuestión de que todo esto que uno no sabe dónde ir, de alguna manera es generado inicialmente por los desequilibrios macroeconómicos que hay en la Argentina y que no se corrigen. Entonces, esto mismo que vos decís es producto de por qué uno podría no pensar de que el dólar va a bajar. Obviamente que el activo, como cualquier activo financiero, trabaja en serrucho, sube y baja, ¿no? Pero digo, que pueda consolidarse debajo de 200 otra vez, digamos, debajo de 180, diría qué barato que está, ¿no? Y eso estuvo hace un mes y medio atrás. Entonces digo, hoy no hay incentivos para estar en otro activo que no sea el dólar, y aún así no le ganás a la inflación. Entonces, es difícil para cualquier ahorrista cubrirse de los precios. Entonces, ¿qué hace? Bueno, o adelantás gastos, o compras bienes y te estoqueas en bienes, o compras dólares. Entonces lo que termina pasando es que es de una manera implícita de que el peso se devalúa contra los bienes, contra los servicios y contra la devaluación. O sea, hay una fuga del dólar. El problema está en que si se generan las condiciones necesarias como para que la fuga sea más rápida. Si la fuga es más rápida es ahí donde entramos más en un problema mucho más grave, ¿no? O sea, en una aceleración inflacionaria y pérdida del dólar, o sea, una pérdida del peso, de valor de peso mucho más fuerte. Ahí es el problema. Entonces, ¿a dónde ir? Y el menú es este, y mucho más no hay. Coincido con lo que decís, que esto de que se adelantan gastos, eso, pero eso es como a lo primero, y eso primero ya pasó, es las personas que han, digamos, las empresas que han tenido que adelantar gastos, ya lo hicieron, entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora a dónde vamos? Por ahí es una percepción que Bueno, tengo. depende del rubro, depende de la industria, ¿no? No todos tienen el mismo cash flow, entonces algunos pueden empezar a cobrar ahora, que eso llega a la Navidad, las fiestas, y los flujos empiezan a llegarle ahora, no tanto más adelante. O sea, depende de la industria y qué sé yo. Pero no todos tienen el mismo, como digo, los mismos flujos de fondos. Pero bueno, eso sí, es así. Además que vos podés hablar por vos, pero otro quizá dice, bueno, ahora llega fin de año y voy a pensar en pagarle los primeros 6 meses a mi hijo el colegio, qué sé yo, no sé, digo, no, olvídate de las empresas, también las familias hacen lo mismo. No sé, o pago la obra social por adelantado, si me sobran pesos. La verdad que no sé, digamos, hay tantos ejemplos como infinito, digamos, pagarte qué sé yo, el estacionamiento, lo que vos quieras. O sea, siempre Sí, alguien puede sí. encontrar algo más para ponerlo. No, bueno, yo lo veo particularmente con el agro porque estoy relacionado a eso. En realidad veo que lo que es agro, que es una de las actividades principales del país, es decir, el productor es la única persona que cuando arranca una cosecha, lo único que tiene asegurado son gastos y lo que no tiene asegurado son los ingresos. Entonces, y encima en dólares. Imagínate semejante incertidumbre a dónde para. Es decir, cuando tiene que Sí, programar una nueva cosecha, una campaña que lleva 3, 4 meses. sí, coincido. Lógico. Gracias, Pero bueno, Marcelo. nada, es donde vos quieras poner los pesos ahí. Muchas más opciones no hay. Sí, Bueno, muchas gracias. sí, sí. Enrique, bienvenido. Hola, hola, ¿se escucha? Ahí estás.
Hola, Sí, Enrique. sí, bienvenido. ¿Cómo les va? Me acabo de conectar hace un ratito, un ahorrista muy novato, pero recién escuchaba que Julián decía que eh, casi como recomendaba mantenerse en dólares. Con lo presupuestado por el gobierno, con el valor del precio del dólar para diciembre de 2022 y con lo que viene batallando el dólar versus la inflación, ¿no conviene buscar otras alternativas, siendo que es muy probable que siga habiendo la misma presión sobre el tipo de cambio? Mira, yo por las dudas, yo no aconsejo nada, o sea, yo no hago asesoramiento Sí, público por las perfecto, dudas, o sea, perfecto. Disculpa si yo se lo único que interpretó digo, así, no fue mi intención. no, olvídate. Yo lo único que digo es que hagan cada uno su propia evaluación sobre el valor actual del dólar y cuáles son los incentivos para pasarse a peso, nada más. Yo no digo de que el dólar puede seguir subiendo o pueda caer, puede hacer cualquiera de las dos cosas, uno puede hacer su propio análisis. Pero nada, me parece que va por ahí. Después, ¿cuál era la pregunta? Sí, o sea, estimás que va a haber presión para o que va a dejar de haber presión para que el tipo de cambio se mantenga. O sea, si alguien se va a pasar a dólares y va a tener una rentabilidad, está bien, va seguramente que con respecto a los pesos, quizás no tenga la pérdida del poder adquisitivo, pero sigue estando en dólares y sigue de alguna manera teniendo la plata quieta. Bueno, pasa que en Argentina mucho con los dólares no puedes hacer, digamos, o sea, o en cuanto a que te dé rentabilidad, tipo tasa de interés. Sí Claro. lo podés invertir en propiedades o lo podés invertir, no sé, en bienes que intentes darle algún tipo de rentabilidad, pero en lo que es financiero, buscar rentabilidad a los dólares es complejo. Podés buscar algún tipo de obligaciones negociables en dólares que te den algún tipo de rentabilidad y cupón, pero bueno, eso también conlleva nada, un buen análisis crediticio de la compañía que estás comprando. Pero bueno, digamos, hay una propensión a dolarizarse en Argentina de forma Sí, permanente y obvio. es lo que busca. O Pero sea, vos más decís allá de eso, que pasarse, no es una recomendación lo que te digo, ¿no? Pero digo, hablo en voz alta, pasarse a pesos para buscar una inversión en pesos que dé una rentabilidad alta y después, bueno, si necesitas los dólares o si ves la posibilidad de pasarte nuevamente a dólares, lo harás. Pero no es... lo que vos estás diciendo es, lo que vos estás diciendo es hacer carry trade. Sí, ¿Sí? Perfecto. O sea, compras pesos, o sea, vendés tus dólares, con esos dólares comprás los pesos, con esos pesos los invertís a tasa y querés ganarle a la devaluación futura para volver a ganarle, para en el futuro comprar más dólares respecto de lo que hubieses hecho si no hubieses hecho nada, hubieses claro, comprado para si no no hubieses tener hecho nada. los dólares quietos. Está perfecto. Decime cuál es la inversión en pesos que te da esa opción. Y algunas acciones argentinas, no es que es un desafío ni nada por el estilo, pero digo, creería que deben haber algunas alternativas, obviamente que con un nivel de volatilidad altísimo, pero algunas acciones argentinas en este No, pero último eso no es tiempo. carry trade. Eso no es, o sea, carry trade es colocarla, colocar a pesos y que después vos puedas, con el fin de la colocación, vuelvas a cobrar los pesos y te pases a dólares. Que vos compres acciones y obtengas retorno en dólares es distinto a hacer carry trade, digamos, ¿no? Ok. O sea que una inversión a tasa fija en pesos hoy no te garantiza ningún carry trade, al contrario. No, claro, tasa fija y no, tasa variable. Por eso, digamos, yo no encuentro algún Bueno, activo hoy que te garantice algún carril, y ni mucho menos las acciones. Ok, gracias, De nada, a Enrique, un vos, abrazo. Enrique. Julián, si te parece, antes de meter la última pregunta, que está Juan Ignacio esperando para hacerla, y con eso vamos a ir cerrando la noche de hoy para respetar los tiempos de todos. Les recuerdo que nos pueden seguir tanto a Yashi como a mí, obviamente a Julián, que creo que la mayoría seguramente ya lo sigue. Tienen también la posibilidad de revivir todos los espacios que hacemos con Yashi los martes a las 22 horas en su canal de YouTube, que es Economía 101, y pueden también hacer su contribución del día en los cafecitos, esta famosa app que tenemos tanto Yashi como yo. Ahora sí, antes de cerrar,
primero le voy a dar la palabra a Juan Ignacio, que está esperando, y ya te anticipo las gracias, digamos, Julián, porque la verdad que súper, súper claro, y se pasó volando la hora y eso habla muy bien, digamos, de tus aportes. Así que gracias de antemano y Juan Ignacio, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Facundo. Juli, buenas noches. ¿Cómo andás? Buenas, Nacho, qué presión, qué presión. Ahora se cambió los roles, ahora preguntás vos. Viste, bueno, todo llega. Alguna tiene que pasar. Todo llega. No, la verdad que estaba escuchando el espacio, lo compartió Anita Cohen y me metí y te estaba escuchando y primero que nada te felicito como siempre por estar siempre fomentando el mercado y educando, lo cual es muy importante. Estaba escuchando las preguntas de los otros usuarios, de los otros oyentes. Cuando Marcelo preguntaba dónde estaban yendo los dólares, ¿no? ¿Qué se hacía? Bueno, también había un punto más ahí que quizás estaría bueno comentar, que es el costo del canje, ¿no? Lo que está costando mandar un dólar MEP y convertirlo a un dólar en el exterior, ¿no? Que, digamos, esos excedentes de pesos que van a parar digamos, a bienes o a dólares, bueno, hay un costo muy alto porque esos dólares estén guardados en el exterior en lugar de estar guardados en Argentina, ¿no? Ese es un punto más. Y el motivo por el cual pedí el micrófono, te escuché muy atentamente cuando hablabas de la diferencia de lo barato y los precios bajos, ¿no? Me pareció muy interesante esa definición que hiciste. Y pensando en eso y en honor a la brevedad, te lo pregunto sí, de una manera sencilla, es hoy estamos en una situación en la impuestos, también hay una restricción muy importante y ni que hablar de si pensar en tomar deuda, ¿no? Entonces, es como que daría la sensación de que hay muy pocos caminos para continuar con una tendencia de populismo y que el gobierno, digo, medio que el mercado lo acorraló y está en una situación en la cual debe seguir por el camino correcto, ¿no? Y ese camino correcto, digamos, debería ser bien tomado por el mercado de capitales. Entonces, estabas hablando de que quizás en los próximos meses o el gobierno hace las cosas mal y esto genera una espiralización en los precios y en la inflación y en un dólar realmente muy alto, o toma un camino correcto y bueno, y ese camino correcto debería ser aplaudido. Es como que en algún punto tiendo a pensar que todos los caminos que puede tomar el gobierno van deberían ir hacia la dirección correcta a los ojos de los mercados, ya sea porque se la pongan de frente o ya sea porque hagan lo que tienen que hacer. Y en ese sentido, me cuesta pensar bonos ley local, digamos, ¿no? Rindiendo retornos del 30%. Entonces, quizás para todos aquellos que preguntaban sobre oportunidades en el mercado local y si los bonos están baratos, etcétera, es qué debería pasar para que los precios de los activos sigan hundiéndose, siendo que el gobierno no tiene margen para seguir con políticas populistas que nos han llegado a estos niveles, ¿no? Es como que creo que la restricción del mercado es tan pero tan grande que no veo cómo podría el gobierno empeorar la situación, ¿no? Básicamente es esa la consulta, digamos. No veo que todos los escenarios terminan de fondo bullish, ya sea que
el gobierno termina de incinerarse, continuando con políticas incorrectas y generan un cambio anticipado, o ya sea que el gobierno cambia de rumbo y empieza a tomar las políticas correctas, lo que también sería bueno para el mercado, digamos, ¿no? Eso es Sí. la duda que tengo. Mira, respecto de si, a ver, como dije, ¿no? O sea, o el gobierno acuerda y eso implicaría ajustes que probablemente deriven en un escenario conflicto de punto de vista socioeconómico, porque muchos van a estar en contra, o no acuerda y entonces el mercado te lleva a un punto que terminas chocando. O sea, creo que de alguna u otra manera, lamentablemente, Argentina se encuentra en un escenario en donde tome el camino y tome, tiene que decir en cuál me estrolo menos, ¿sí? O me estrolo contra los míos o me estrolo contra el mercado y el mundo y después los míos. Me parece que va por ahí un poco el escenario, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, respecto a si el mercado puede estar en un escenario alcista de largo plazo, pensemos lo siguiente, y esto lo quería hablar mañana con Germán Fermo, de paso vuelvo a pasar el chivo, mañana a las 9 de la mañana arrancamos en el Cronista o Twitter Spaces una nueva sección, así que los invito para charlar un poquito con Germán y Fermarul, pero pensando un poco en lo que es el escenario alcista. El mercado argentino, desde mi punto de vista, es extremadamente psicológico y cíclico. O sea, pasa de la euforia a la depresión y de la depresión a la euforia en forma permanente con una ciclicidad notable. Entonces, y esto lo enseño en la maestría en función del análisis del behavioral del mercado argentino y del behavioral de los mercados en general. Cuando vos querés ver los grandes techos se generan generalmente con un contexto de alta euforia, mucho optimismo, escenarios positivos desde el lado económico hacia adelante, popularidad de los gobernantes, etc. Cuando el escenario es negativo, se da exactamente lo opuesto, en donde hay un escenario muy negativo, pesimismo económico, malas proyecciones, etc. Entonces, si vos querés ver desde el lado social, respondeme en esto, a ver, cuando la gente está disconforme, ¿qué hace? Bueno, ¿Qué hace? ¿Qué es la actitud normal de la gente cuando está disconforme? Masivamente. Reprime consumo, compra dólares y... No, pero no como actividad, sino como expresión. Lo más rápido que vos ves que la gente está enojada. ¿Qué es lo que vos ves? Se manifiesta. Ahí está, cacerolazo, manifestaciones, protestas en la calle, una calle más complicada. Del mismo modo, pero al revés, cuando la gente está contenta con lo que hace, y quizás acá es más difícil interpretarlo, pero ¿qué sentís que hace? ¿O qué sienten que puede llegar a ser la gente cuando dice estoy contento y quiero que siga todo igual? Consume. ¿Qué hace? Bueno, es más difícil analizarlo, pero digamos, del lado de la actividad es, si está contento, el tipo vota al gobernante y dice quiero que siga. Y eso pasa en Argentina, o sea, cuando la sociedad está contenta, felicita al gobernante y lo vota. Y cuando la sociedad está disconforme, sale y cacerolea. Repasemos la historia argentina. 2001, piso de mercado. 2001-2002, piso de mercado. Grave crisis económica. La gente en la calle protestando, incluso muertos. 2008, otro gran piso de mercado, junto también con la subprime, pero 2008, gente en la calle, producto después de la crisis con el campo y las FJP, grandes manifestaciones en la calle, en el campo, incluso en las ciudades. Eso fue el otro piso importante de mercado. Otro piso de mercado fue el 2012. El 8N, más de 1 millón de personas en la calle, lo pueden googlear, protestando en la calle, ¿no? O sea, un escenario muy, pero muy complejo del lado socioeconómico. Con lo cual, vos tuviste grandes manifestaciones socioeconómicas, sociales, a partir del descontento económico que se estaba dando en ese momento. Repasemos los techos. Techo del 2007, gana Cristina con el 50%, más del 50%, en su primera elección. Techo de mercado 2007, que después terminó en el piso del 2008. Otro gran techo de mercado, 2011. Gana Cristina con el 54%, después se vio el piso en el 2012. Y el último techo más importante fue en el 2017, cuando Macri ganó las elecciones intermedias en todo el país, fue la mejor victoria
una de las victorias intermedias más importantes de la democracia, en donde Macri ganó prácticamente en todo el país, era todo amarillo, ¿no? Entonces, digamos, había sido una muy buena victoria, tuviste techo de mercado. Vos decís, bueno, en este piso actualmente, para pensar en un bull market hacia adelante, vos decís, bueno, primero tiene que haber un piso. Entonces, el piso se debería expresar con un gran descontento de la sociedad. Entonces, vos decís, ¿cómo se trasluce ese descontento de la sociedad? Decís, bueno, hubo grandes manifestaciones como se dio en el 2008, como se dio, perdón, en el 2001, 2008 y 2012. ¿Ustedes creen que hubo ese grado de manifestación en la calle? No. No, no la hubo. Claramente no hubo la gente y la tensión social que había en esos momentos como para decir, che, están todos muy negativos y la verdad es que el mercado se saturó porque hay gran descontento en la sociedad. Con lo cual, de entrada podemos decir que por lo menos en la expresión social en la calle eso no se dio. Entonces, bueno, debe ser por la pandemia o porque en realidad la sociedad se hizo más madura y en realidad ahora se va a expresar su voto, en expresar su descontento a través del voto. Entonces vos decís, bueno, si en la gente no sale producto de la pandemia y entonces no hubo un gran descontento social, trasladado a la calle, entonces tiene que haber una derrota histórica del gobierno, histórica, o sea, que Cristina haya, que el kirchnerismo haya sacado, no sé, un 20% de votos en provincia de Buenos Aires. ¿Eso pasó? Tampoco. No hubo, no hubo la paliza histórica con la que se pensaba. ¿Fue una derrota? Sí. ¿Fue una victoria histórica? No. Entonces, lamentablemente, vos para pensar de que el mercado argentino haya hecho piso, necesitas un detonante socioeconómico y una expresión social masiva en la calle que te demuestre el gran descontento de la sociedad. Generalmente, por ejemplo, Warren Buffett suele decir, me pongo codicioso cuando están todos temerosos y me pongo temeroso cuando están todos codiciosos. Bueno, para saber si están todos temerosos, vos tenés que ver la calle. Cuando vos ves la calle, decís, ¿cuántos de todos están comprados en Argentina? Nadie. Si están todos en la calle, están todos protestando porque todos tienen problemas económicos. Pero el problema es que si no se expresan, entonces el mercado o la economía no se satura. Y vos necesitas saturación para encontrar un piso. Dicho esto, si no tuviste una expresión social en la calle y no tuviste una expresión en los votos, entonces el mercado no se saturó del todo negativamente y entonces tiene que pasar algo más grave o más negativo para que finalmente o pase algo en la calle o pase algo en las urnas para finalmente sacar la conclusión de que llegamos a un punto de saturación. Desde mi punto de vista, ninguna de las dos cosas pasó, por lo cual yo no estoy del todo optimista con Argentina. Fabuloso, Julián, la verdad que muy interesante cómo planteaste los techos y los pisos relacionado con la popularidad de los gobernantes de turno. La verdad, no te había escuchado decir eso, me parece muy interesante. Solo te dejo un ápice de duda, hay un tema, dos temas. Uno, digamos, la brecha entre Wall Street y Main Street, ¿no? Digamos que se está viviendo en mundos desarrollados, donde, digamos, la diferencia que hay entre los mercados de capitales y lo que está pasando realmente en las economías, por un lado, y por otro lado, el tema de la digitalización, ¿no? O sea, si bien no vimos el ruido en las calles, lo cual es muy claro, tu punto de análisis, sí. Nunca tampoco vimos a nivel redes sociales, donde ya la gran mayoría de la población digamos, la gran mayoría tiene acceso a un celular, lo que fue el ruido en las redes sociales fue enorme, ¿no? Simplemente lo pongo como un pequeño ápice de duda, Sí. es cuánto del ruido en las calles se puede reemplazar por redes sociales, máxime en un contexto de pandemia, digamos, pero le agrego un pequeño grado de duda a lo que vos planteás, que es muy interesante y que seguramente es acertado, ¿no? Pero bueno, conforme pasan los años y con todo este boom de la tecnología, que ese ruido se haya generado por las redes en lugar de por las calles, tampoco es una hipótesis a descartar, y que ese piso se haya podido marcar por ruido en las redes, digamos. Me cuesta pensar que el valor del equity argentino, ¿no? O de la paridad de los bonos sea inferior hoy a lo que era previo a un escenario prepaso, te hablo prepaso, donde no sabíamos si el país había tomado conciencia de
digamos, de lo perjuicioso que es para la evolución de la economía y demás las políticas populistas, ¿no? Entonces, me encantó tu análisis, la verdad me parece fabuloso, simplemente agrego al análisis el tema del rol de las redes sociales en esto y cuánto reemplazan, digo, no el ruido de los movimientos sociales en la calle, que claramente es algo físico, que claramente es algo que va con los colectivos y demás, sino el rol del cacerolazo, por ejemplo, del 2001, que fue un cacerolazo de la clase media. Esa clase media quizás hoy migró un poco y se expresa mucho más por las redes sociales de lo que se expresaba en el 2001 cuando estas no existían, ¿no es cierto? Eh, Me parece un Sí, punto importante. sí, igual coincido. Es cierto que uno canaliza mucho a través de las redes, o uno ve que la gente en general canaliza mucho a través de las redes, pero hay algo cultural que todavía queda, que es justamente, nada, la expresión del descontento, querer demostrarle a alguien más ese descontento, cacerolearle en la cara al gobierno, digamos, esa pseudo satisfacción que el cacerolero puede tener cuando lo hace, porque de alguna manera está satisfaciendo su necesidad de expresarse, que quizás uno siente de que el tipo que tiene 200 seguidores no llega a que sea escuchado, ¿sí? Entonces me parece como que igual queda implícito como que queda todavía insatisfecha la necesidad de expresarse aún puteando en Twitter, ¿no? Y por Claro. otro lado, también poder percibir, ¿cómo? Ah, No, Julián, digo, iba poder simplemente a percibir, hacer agregado a eso, que las redes, si bien pueden ser un canal, como decía Juan Ignacio, que a través de la gente se puede expresar, no deja de ser un microclima, y sobre todo Twitter, me parece, y la gente que usa Twitter para expresarse y para informarse sigue siendo, al menos en base incluso a los números, muy microclima, sobre 45 millones de argentinos. No sé si son más de 1,5 millones, 2 millones los argentinos que habitualmente se expresan o utilizan Twitter como una herramienta para comunicarse, No, bueno, ¿no? pero no es digamos, no me refería puntualmente a Twitter, que me parece una red social muy buena, sino también en el Facebook se ve también mucha Sí, participación. sí, sí. Mismo Facu, en los comentarios, en las notas, cuando Infobae saca una nota o cuando Juli saca una nota en el cronista, se puede Sí, comentar en esas notas, digamos, si la gente comenta en esas notas y comenta en Facebook y comenta en otras redes sociales también, como bueno, Instagram u otras. Me parece que en ese sentido se generaron un montón de grupos, subgrupos, comunidades, subcomunidades. En Facebook lo veo un montón, digamos, yo soy anticuado y lo sigo usando, y la verdad es que se ve un montón, se ve está bien. muchísimo. No sé cuántos millones son, pero sí veo que se ha generado un debate virtual muy grande que no digo que reemplace la calle ni la idiosincrasia de salir a cacerolear, que sin perjuicio de ello ha habido algunos cacerolazos, nada que ver con el 12 de noviembre del 2015 o 13, no me acuerdo cómo fue, o tampoco el 2001, pero bueno, pero creo que hay que poner simplemente un manto de duda sobre a la velocidad que avanza la digitalización, de que probablemente no tengamos que esperar el típico axioma de cuando haya sangre en las calles comprar, Sí, sí. porque ahora puede ser que la sangre sea por las redes. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Sí, es una ¿Qué es lo hipótesis. Es una hipótesis válida, es totalmente. simplemente un manto de duda, es lo que está pasando en el mundo, digamos, y que hoy estuve en Nueva York toda la semana pasada y la verdad que estás caminando por el Soho y están 9 de cada 10 locales cerrados y tenés los mercados en máximos, ¿no? Entonces, da una sensación que el mundo está pasando por una cuestión digital y que, bueno, simplemente que la sangre pueda pasar por las redes en cierta proporción y que quizás no tanto por la calle, Queda ¿no? claro. Sí, sí, sí. Ujú. Julián, muchísimas gracias. A Juan Ignacio también por la intervención. No sé si te dejo el cierre totalmente a vos, Julián, y de paso
si querés repetir el chivo de mañana, que a las 9 arrancan también en el cronista con los Spaces. Hay casi 300 personas Bueno, ahora mismo escuchando. Bueno, nada, gracias a todos por sumarse, espero nada, haber agregado algo. Hay mucha gente muy grosa acá, así que nada, espero haber estado a la altura, hay mucha gente así que sabe mucho más que yo, así que espero, como digo, haber agregado algo. Sí, mañana espero que me salga bien porque es la primera vez que lo seteo y que lo organizo, así que bueno, la idea es poder ir empezando a armar un espacio en el cronista con referentes del mercado y con analistas y también dándole la opción a los lectores del diario que están en Twitter poder charlar con nosotros y dialogar, así que y con nosotros y con los invitados, así que también vamos a abrir como un pequeño espacio para la charla. Así que es mañana acá en Twitter Spaces, en el Cronista, la cuenta del Cronista, vamos a estar con Germán Fermo y Fernando Marul para hablar un poco sobre la dinámica macro en Argentina y bueno, y el futuro de los activos financieros. Facu, déjame que haga un comentario. Bueno, por sí ya, desde ya que me sumo a los agradecimientos de Facu. Julián, estuvo espectacular la charla, clarísimo. Recién le comentaba a Facu por WhatsApp, le decía, me encantó la reflexión esa final, haciendo referencia a, bueno, a qué es lo que hay que mirar, ¿no? Y diciendo si estamos realmente en un punto crítico que tantas veces se ha visto lamentablemente en nuestro país o no. Me gustó mucho esa reflexión. Les quiero agradecer a Enrique Pereira, que donó un cafecito, y a Ciruja Borsátil, que también puso buenísimo space. Es la tercera vez que los escucho, así que les agradezco ahí por la donación. Quería también decir eso. Facu, todo tuyo el cierre. Bárbaro, bueno, Yashi, gracias. Gracias, Julián, de nuevo. Gracias a todos los que estuvieron hasta el final, casi 300 personas conectadas a esta hora y hablando de un tema que está desde la mañana temprano a la noche en todos los medios, en todas las redes. Economía y negocios se habla mucho. Nosotros tenemos la intención de darle una cierta vuelta de tuerca y pasar al distinto de lo que pasa. Y bueno, de la mano de Julián, creo que hoy se logró una vez más. Así que gracias y nos encontramos el próximo martes nuevamente a las 22 horas.